Hola, ¿qué tal? Me alegro de tenerlos de nuevo. Estamos haciendo un cubrimiento desde la ciencia, desde el periodismo científico, en el Congreso Colombiano de Psicología y la primera conferencia regional latinoamericana de psicología. Y hoy tenemos uno de los personajes, por decirlo así, más aclamados de los cerca de 2.300 participantes de este gran evento. Es reconocido, dicen, ya me dirá usted si sí o si no, como el psicólogo más importante que ha podido dar nuestra tierra y uno de los más importantes de Latinoamérica y del mundo. Es doctor en psicología experimental de Nebraska University, licenciado en psicología de la Universidad Nacional de Colombia y después, ni más ni menos, autor de cerca de 31 libros, más de 300 artículos científicos en diferentes ramas de la psicología. Y pues el nombre habla por sí solo. Doctor Rubén Ardila, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Cuéntenos inicialmente, yo le quiero preguntar por rememorar un poco, ir al pasado. Usted nace en Santander, pero luego va a Pereira, vive su infancia en Pereira. ¿Usted qué recuerda de Santander? ¿Cuáles son esos recuerdos? Y por ahí leí que a usted le gustaba mucho leer a Tarzán, las historias de Tarzán. Yo nací en San Vicente, Santander, San Vicente de Chucurí. Nosotros nos fuimos de San Vicente cuando yo tenía año y medio. O sea, yo realmente no recuerdo nada. Y estuvimos en San Gil, Ocaña, Bucaramanga, y por razones de trabajo de mi papá, mi padre. Y luego nos trasladamos a Pereira, y yo llegué a Pereira un día antes de cumplir 7 años. Entonces en Pereira pasé mi infancia, mi adolescencia, ahí hice los estudios primarios, bachillerato, todo. ¿Y qué recuerda estando hoy en el paisaje cultural cafetero? ¿Qué recuerda de la Perla del Otú? No, yo recuerdo montones de cosas, recuerdo el colegio, recuerdo mis compañeros, recuerdo las casas donde vivimos. Este domingo pienso ir a Pereira, precisamente, quiero pues, volver otra vez. Y todavía nosotros tenemos familia, ya mi papá y mi mamá murieron en Pereira, y yo tengo de Pereira los menos recuerdos. El sitio donde uno pasa la infancia y la adolescencia, pues es súper importante. Pero entonces, usted en esa época alcanzó a escribir 2 libros, Nefertiti, La Reina de Egipto, y esa bonita historia entre definirse si ciencia o amor. Fue en esa época, ¿cierto? En esa época, Nefertiti yo la comencé a escribir en Pereira al estar terminando colegio. Y la publiqué, el primer ejemplar del libro me lo entregaron el día que cumplí 19 años. Ese libro es una novela histórica. A mí la historia me interesa mucho, siempre me interesa, me sigue interesando mucho. Ese libro es sobre la revolución filosófica de Akenatón, para un egipcio muy interesante. Y luego, ese es mi primer libro publicado. Y luego escribí una novela que se llama Cuando agonizan todos los dioses, que realmente es sobre la relación entre religión y ciencia. Ese se ganó un segundo premio y con esa plata me fui yo a Europa, viajé a Europa. Pero ese libro nunca lo publiqué porque me parecía que era como muy duro, ¿no? Sí. ¿Pero por la época? O... Sí, por la época. Ahorita ya... Sí, ahorita se podía como revisar literariamente, porque sí. Es que además yo nunca he sido un literato de verdad. O sea, eso no es realmente, eso no es una obra por ejemplo, Nefertiti básicamente es como una crítica social, centrada en la historia previa de los faraones. Y cuando agonizan todos los dioses, que es la cuestión de la ciencia, el amor y religión, que es ahí una parte muy central, la relación entre religión y ciencia, que sería ese tema, es como la columna vertebral de ese libro, y ahora pues habría que actualizarlo y todas esas cosas. Pero bueno, ese libro existe, sin publicar. 29 libros después de sernos aquí, 29. Increíble. Los otros 29 son libros de psicología. Muy bien. Más novelas. Como tiene que escribir una más. Doctor Ardila, ¿usted cómo ve en esa época en que la psicología tenía un papel muy pequeño en el mundo académico y en la sociedad en general, y ahorita que la psicología
transversaliza todo, la organizacional, la clínica, la forense, la experimental, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Usted cómo ve ese cambio? ¿Cómo lo siente? Y más que usted lo vivió y hizo parte de que eso fuera así. Yo creo que ese cambio ha sido tremendamente importante. Esa es la época fundacional de la psicología colombiana y en buena parte también fundacional de la psicología latinoamericana. Yo creo que la psicología puede aportar muchísimo a la sociedad, puede aportar muchísimo a la calidad de vida de la gente y que esos cambios han sido muy buenos para el desarrollo de la ciencia, para el desarrollo de la psicología y para el desarrollo de la sociedad. Mis trabajos selectos. Este libro se llama El mundo de la psicología y es una compilación de las obras, artículos científicos, etcétera, que yo considero que son más relevantes, o sea, que pueden ser más útiles. El libro está dedicado a la siguiente generación de psicólogos y un colega de Argentina me decía que probablemente lo que hay en este libro es los trabajos míos por los cuales yo quiero que la siguiente generación de psicólogos me recuerde, porque es que obviamente todos pasamos, o sea, y hay que pasar la antorcha a la siguiente generación, no se puede eternizar en ninguna parte. Y este libro, que es el más reciente, es la historia de la psicología en Colombia. Como comentaba desde el comienzo, la historia ha sido una de mis áreas de interés fundamental. Primero la historia antigua, la historia de Colombia, la historia de América Latina, la historia de la ciencia y específicamente la historia de la psicología latinoamericana y concretamente colombiana. Entonces serían los últimos de los 31. Los que dejamos hoy como recomendados, por decirlo así. Bueno. Doctor Ardila, para terminar y hablando de las nuevas generaciones, cuando un estudiante de psicología de primer, segundo semestre se le acerca, o cuando un estudiante de bachillerato le dice, es que yo quiero estudiar psicología, ¿cuál es el primer consejo que usted le da? Que lo haga, que vea cuáles son las perspectivas que tiene la psicología y que tenga una mente muy creativa y una mente muy dispuesta a entender los cambios, a entender las complejidades del comportamiento humano, que sepa que la psicología es mucho más científica de lo que la gente cree. La gente cree que la psicología es simplemente mirarle la cara a la gente y saber qué piensa. Eso obviamente que así no es. La psicología es una ciencia que tiene laboratorios, que trabaja con seres humanos y con animales no humanos, que utiliza modelos matemáticos muy interesantes, muy complejos. O sea, la gente que estudia psicología tiene que tener una mentalidad científica, tiene que tener un gran interés en el progreso, tiene que tener flexibilidad para entender que las cosas no siempre son como uno quisiera que fueran, sino ser flexible, ser capaz de adaptar el mundo y adaptarse él a ese mundo. Y es una maravillosa carrera. Si yo volviera a nacer, yo volvería a estudiar psicología. Mejor frase para terminar no puede haber que esa. Doctor Rubén Ardila, muchísimas gracias, como siempre, pues es un placer poder escuchar esas historias y poder entender un poco más de ese trasegar que han tenido personas como usted, que han hecho, se puede decir que un antes y un después en distintas materias, en este caso la psicología. Nosotros continuamos con nuestro cubrimiento especial del Congreso Colombiano de Psicología y de la primera conferencia regional latinoamericana de psicología. Hasta la próxima.